Continuamos con la revisión de la materia con el contrato de underwriting, que se da cuando una empresa decide hacerse pública, no en el sentido de pasarse al sector público, sino en el sentido de dejar de ser privada, de vender parte de sus acciones a terceros. Es una forma de obtener recursos. Muchas empresas no tienen bienes que ofrecerle a los bancos en garantía, por lo que abren su empresa al mercado. Aquí es donde entran los intermediarios, las bolsas de valores, es de donde se transan las acciones. Hay diferentes tipos de bolsas. En Nasdaq se transan las acciones de empresas tecnológicas. Los commodities, soya, trigo, café, maíz, petróleo, también se transan. Se trata de la especulación, tratar de comprar barato para vender caro y ganarse el sobreprecio. Bueno, de eso se trata el trading, pero el contrato de underwriting es aquel que se da únicamente cuando las empresas se abren al mercado por primera vez. Ya el trading se da con esas acciones posteriormente. Se transan en el mercado bursátil. En Costa Rica son muy pocas las empresas que transan sus acciones en bolsa de valores, porque la mayoría son pequeñas, familiares y quieren mantener el control. Y porque cuando las empresas quieren abrirse al mercado, tienen que abrir sus estados financieros y su información relevante para transparencia con los que invierten. La legislación trata de proteger a los inversionistas y se busca evitar el delito del uso de información privilegiada o insider trading, porque se trata de que una persona que trabaja o que es socia de una empresa tiene conocimiento de una información que puede cambiar el, el valor de las acciones, por ejemplo, para bien o para mal, y eso se lo cuenta a un tercero que va a sacar beneficio patrimonial, ya sea para evitar pérdidas o para asegurarse ganancias. El mercado primario es justamente en el que se va a manejar el contrato de underwriting, que es cuando las acciones de una empresa salen por primera vez. Como ya dije, se debe afinar la salida de ese mercado. El contrato de underwriting es entonces la primera colocación. Ya el mercado secundario es cuando la empresa ya salió a bolsa y las acciones pasan de mano a mano. Las características del contrato. Lo usual es que la empresa contrate a un underwriting o, perdón, a un underwriter o a un agente colocador que lo asesore para que salgan al mercado primario y la empresa pueda recibir recursos frescos. Entonces, en este contrato se tiene que establecer cuándo va a salir al mercado, qué porcentaje del capital accionario va a salir al mercado, cuál va a ser el precio, cuáles son las condiciones y cuántas acciones. En su condición más simple, los underwriters asesoran y acompañan, pero en la mayoría de los casos se trata de bancos de inversión que van a financiar la colocación. Entonces hablamos de cuatro tipos de contratos de colocación de acciones, según la función o participación del underwriter en orden de mayor responsabilidad a menor responsabilidad. El primero, la colocación en firme, en el cual este underwriter va a adquirir la totalidad de la emisión con el propósito de colocarla entre los inversionistas por el precio establecido. En este evento, el agente colocador asume el riesgo de la colocación. Si no se vendieron, el banco se las deja. En otras palabras, se acuerda que no se van a ver 100 acciones que van a salir a la venta. Cada una va a valer $2.500 y todas las compra el banco que las quiere vender, obviamente por 2.500 o más. Pero si no las coloca, si no logra que se las compren, pues se deja las acciones. Probablemente para venderlas cuando ya tenga un precio mayor. Colocación garantizada se da cuando el banco coloca las acciones entre los inversionistas, pero se compromete a adquirir las que no vendió. El resultado al final es el mismo que en el anterior, porque en el anterior las adquiría primero y luego las vendía. En este no las adquiere, sino que se compromete a que todas las va a vender y si no las vende, se las deja. La colocación al mejor esfuerzo es el tercer tipo de contrato de colocación de acciones, en el cual el banco no asume ningún tipo de obligación, sino que solo asesora, pero no adquiere ninguna emisión.
Y en la cuarta, colocación todo o nada, que el compromiso del banco es que se haga toda la emisión y si no se logra colocar toda la emisión, no se abre al mercado. Es decir, si no compran las 100 acciones por $2.500, no se abre el mercado. Vamos con el contrato de joint venture o aventura conjunta, que es un contrato atípico donde dos o más sujetos, sea personas físicas o jurídicas, unen sus esfuerzos a través de un contrato para lograr uno o varios proyectos sin que ello implique una fusión de una empresa. Jamás podemos hablar de un grupo de interés económico. Si quisieran unirse, una compraría las acciones de la otra o se fusionarían. Contratación administrativa, bueno, porque busquemos qué es un grupo de interés económico. Bueno, un grupo de interés económico, ya revisé con otros documentos, pero me parece que para efectos de estudio está bien lo que dice el AA Overview, que es una unión de varias empresas o personas físicas que colaboran para alcanzar objetivos comunes, manteniendo su autonomía jurídica y patrimonial. Es una estructura informal, pero a menudo tienen una unidad de dirección o capital, coordinan esfuerzos, comparten recursos para aumentar la productividad. Entonces, tienen una unidad de dirección, como dije, vínculos compartidos, ya sea a través de la administración, el capital o lazos familiares entre los participantes, apariencia de empresas diferentes, autonomía legal, etcétera. Continuamos. El joint venture es más bien un contrato en el que se va a probar que no son un grupo de interés económico, sino más bien empresas normalmente separadas, pero que van a unirse para una aventura concreta. Se da mucho en contratación administrativa, que para tener la adjudicación de una licitación que tiene ciertos requisitos, se unen varias empresas, hacen un consorcio em, para poder competir y reunir todos los requisitos y salir victoriosos con la licitación adjudicada, porque generalmente las empresas se dedican a ciertas cosas en particular y la licitación, por ejemplo, puede ser llave en mano, que requiera la participación de un montón de industrias diferentes y al Estado no le interesa estar coordinando eso. Entonces, para, para salir adjudicadas, estas empresas son las que se ponen de acuerdo entre ellas para entregar el producto ya terminado. Entonces, no se trata de sociedades, no se inscriben en el registro, no tienen cédula jurídica. Para efectos de esa licitación se actúa como una persona jurídica independiente, pero para efectos de esa contratación. em, los representantes de las empresas que lo conforman son los representantes del consorcio o se seleccionan otras al contratar. Pues sí, recuerdo que el profe dijo que se establece una empresa líder y el contratista tiene que dar la cara frente al contratante porque no va a estar detrás de todos. Entonces la empresa líder representa al consorcio y lo que se estila es que el representante legal de la empresa líder es también quien va a representar al consorcio. Una de las cláusulas principales de un contrato de joint venture es la empresa líder. Otra sería las obligaciones y derechos de cada uno, las ganancias y las pérdidas, medios de comunicación con el cliente, todo eso se tiene que establecer. Y estos consorcios sí suelen estar sujetos a condición suspensiva porque si no resultan adjudicadas, entonces ya no van a continuar, ¿verdad? Como consorcio. Pero también hay joint ventures privados para desarrollar grandes proyectos, como centros comerciales o aeropuertos y demás. Vamos con el contrato de cuenta corriente bancaria y mercantil. Ambos son típicos, están regulados en el Código de Comercio. La cuenta corriente bancaria ha caído en desuso por el desuso del cheque, porque es una forma especializada del contrato de depósito. El depositante entrega dinero al depositario para que lo custodie por un determinado plazo
y el depositante puede requerir la devolución del bien en cualquier momento. El cliente puede girar el dinero en contra de su cuenta bancaria, que en realidad, si bien el profe dijo que ha caído en desuso, me parece que el único desuso es el del cheque, pero como tal uno sigue teniendo una cuenta corriente bancaria y sigue pudiendo pagar con otros medios. En la cuenta corriente mercantil se aplica el pago por compensación. Es para que dos personas que son compradores y vendedores mutuos, ¿verdad? Uno le vende al otro tal producto o le da tal servicio y el otro da otro producto o servicio. Entonces hay una relación comercial recíproca habitual. En vez de hacer una transacción de compra-venta cada tiro, lo que hacen es un contrato de cuenta corriente mercantil donde va a operar el pago por compensación bajo condiciones. Entonces, en este, fulanito le va a hacer el pago de tal servicio y el dinero queda ahí, de forma que cuando ese otro fulanito le, le solicite, ¿cómo es? Le tenga más bien que pagar, pues va a ser descontado del mismo dinero que ya tiene ahí en la cuenta corriente mercantil. Y cada cierto tiempo, pues es que hacen una revisión del dinero y se lo reparten. Y por ejemplo, el diccionario panhispánico del español jurídico dice que la cuenta corriente mercantil es un contrato de índole mercantil porque las partes se obligan a aplazar la exigibilidad de sus créditos dinerarios, determinando fechas en las que debe ser abonado por el deudor el saldo que resulte al compensar las anotaciones realizadas a favor de uno u otro de la cuenta abierta entre ambos. Y por último, el contrato de tercerización o outsourcing es en el que un cliente contrata con un tercero, llamémosle, para recibir o brindar un servicio de forma permanente sobre una parte del proceso productivo del cliente. La empresa tercerizadora es el patrón frente a los empleados que van a dar el servicio, ¿verdad? Que serían como los segundos. Entonces, el patrono, esta empresa de outsourcing, lleva la planilla, tiene el poder de dirección, tiene la obligación de pagar las prestaciones, es decir, todas las obligaciones administrativas con respecto al personal las va a llevar este tercero. El crédito, todo se puede tercerizar, por ejemplo, el crédito y el cobro. Lo más importante es que la empresa tenga facultades suficientes para manejar el personal. Entonces hay tres elementos de la relación laboral, recordemos, remuneración o salario, prestación personal del servicio y subordinación jurídica. Entonces lo vemos muy bien como en las empresas que dan servicios de seguridad o de limpieza, ¿verdad? Se dedican solo a eso, tienen los permisos necesarios y se aseguran de darle a otras empresas este servicio que necesitan tantos empleados, tantos días a la semana y todo ese manejo de quién va a estar qué días, cómo les queda el horario, cuánto va a ganar, qué pasa si uno necesita vacaciones o está incapacitado, tiene que reemplazarlo, todo eso corre a cuenta de esta empresa tercerizadora. El cliente nada más dice, necesito seguridad 24/7. Y es el tercerizador el que, bueno, la empresa tercerizadora la que ve a ver cómo lo logra, a quién pone, todo eso. Y obviamente después cobra como tal, ¿verdad? Tiene que cobrarle a ese cliente todos sus costos y además algo para obtener una ganancia. Las desventajas serían que, pues la parte económica, como dije, pues va a ser todos los costos más una ganancia para la empresa tercerizadora y distinciones entre empleados, como un mal ambiente dentro de la empresa. Pero si hablamos de desventajas, podemos hablar de que las empresas tercerizando pueden especializarse o concentrar sus esfuerzos en los servicios principales que brindan.
no en otros misceláneos, como dije, aspectos de seguridad o de limpieza o de mantenimiento de las plantas, sino nada más en a lo que se dedican. Otra sería ya a nivel internacional, que si estas empresas van a otros países, pueden conseguir que ciertos procesos productivos les sean mucho más baratos que en su sede principal, como el caso de TP, ¿verdad? O que hubo otro montón, Concentrix, Accenture, Baco, todas esas empresas de outsourcing están en paisitos ahí menos desarrollados porque el trabajo es más barato y todo es más barato que en otros países como Estados Unidos o Inglaterra.